para comenzar el evento de este día martes. No sin antes, pues bueno, quiero hacer una introducción de nuestra interesante plática que va a ser el día de hoy, que se llama Explorando la operación de las APTs en Latinoamérica, que va a ser impartida por Kerrin Barrantes. Les quiero comentar un poquito acerca de Kevin. Kevin es un profesional con experiencia en la cacería y detección de amenazas, principalmente asociadas en el sector financiero. Kevin es un entusiasta de la ciberseguridad, el análisis de malware y el mundo de la ciberdefensa. También ha elaborado en distintos proyectos y retos alrededor en Latinoamérica en la respuesta a incidentes, permitiendo explorar distintos escenarios de contención y análisis para las amenazas actuales que acechan nuestros sistemas. También Kevin ha realizado estudios en Costa Rica, México, Estados Unidos y distintas certificaciones en el ámbito de ataque y defensa. Y pues bueno, no sin antes darle la bienvenida a Kevin, decirle pues que esperamos que disfruten esta plática a todos ustedes. Muchas gracias, Kevin, por todo y pues mucho gusto. La presentación es tuya ahora. Adelante. Ay, Kevin, estás en mute. ¿Puedes quitarle el mute? No te escuchamos. Listo, ahora sí, ya estamos. Listo, Kevin. Una Perfecto. disculpa, buenísimo. Como bien mencionaba el compañero, pues la idea es que podamos explorar un poco de la operación de las APTs en Latinoamérica y además pasar un rato, ¿verdad? Bastante entretenido abarcando conceptos que normalmente no forman parte de nuestra cotidianidad o están muy asociados a noticias quizás más enfocadas en Europa o en Medio Oriente. Pero justamente, ¿verdad? El estudio y la presentación busca adentrarnos un poco más en nuestro nicho y exponer quizás un poco más el hecho de que pues sí tenemos presencia de grupos bien organizados y muy interesante el cómo han operado en los últimos años. Vamos a empezar por acá. Bueno, ya la introducción me ayudó el compañero. Mencionarles de igual manera, más que definirme como un profesional en el área, me definiría como un entusiasta. Siempre me ha encantado todo este mundo, el conocer acerca de cómo operan piezas tan sofisticadas y el cómo la transformación digital ha ido de la mano con la ciberseguridad y ha creado nuevos mecanismos, nuevos procesos y un mundo completamente, pues, pasado de la ficción a la realidad, podríamos decirlo. Es uno de los principales, ¿verdad?, pilares en todo esto que hemos venido desarrollando y en la presentación como tal. Vamos a empezar con el slide 1. Hay alguna información referente a las APTs, van a encontrar acerca del impacto y demás. Pero, ¿qué podemos esperar realmente sobre la exploración de las APTs en Latinoamérica? Eh, Podemos hablar de él como una recopilación de diversos estudios, tanto públicos como privados, que documentan la presencia de estos grupos. ¿Quiénes son estos grupos? Pues sofisticadas operaciones o grupos como tal dedicados a temas como lo son el ciberespionaje, hacktivismo o bien lo que más llama la atención constantemente, que es todo el tema asociado al cibercrimen. Cuando vemos golpes no millonarios, sino billonarios con cifras estratosféricas, ¿verdad? Completamente, o cuando vemos pues afectaciones graves a ya sea instituciones privadas o instituciones públicas. Ya lo vamos a detallar más adelante. Pero bueno, diferentes empresas alrededor del mundo dedicadas a todo el tema de la seguridad, la ciberseguridad en general, hacen un estudio casi que clínico acerca de cómo operan estos grupos, realizando una trazabilidad y especializándose en la operación de los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera, pues, hay empresas que se dedican a analizar la operación de grupos que se dedican, ya sea al activismo, cibercrimen o el ciberespionaje, y documentan mediante una traza en líneas de tiempo y demás, el cómo esto se va movilizando alrededor del tiempo, lo cual nos permite a nosotros conocer, por ejemplo, el impacto que están teniendo en una determinada zona o nos permite conocer aspectos como a qué se dedican, por qué se dedican a eso y motivaciones generales que hacen que ese grupo como tal opere. Gracias a ello, pues podemos realizar un análisis del accionar de estos grupos en detalle y en este caso, ¿verdad?, enfocarnos en Latinoamérica como tal. Este es un tema realmente que podríamos decir dentro de la región es muy poco abordado debido a que la mayoría de casos, como mencionamos anteriormente, pues quizás se enfocan más en Oriente y se enfocan un poco más en Europa, pero no estamos exentos. Ya vamos a detallar luego que realmente no estamos tan exentos de la operación de estos grupos y aunque veamos, por ejemplo, el cese de plantas nucleares en Asia
Irán, por ejemplo, o veamos hospitales que también son cesados de su operación, o el sector financiero, por ejemplo, en Europa también se ha visto muy, muy afectado por todo esto, pues hay que hacer también un hincapié a lo que está sucediendo en nuestra región. Hay que hacer un estudio también y ser conscientes de que pues no estamos, valga la redundancia, tan exentos de estas operaciones. Inicialmente, ¿qué es una APT? ¿Y por qué realmente han impactado tanto al mundo o por qué han cambiado tanto la forma en la cual nos defendemos o tomamos la ciberseguridad en general? Una amenaza avanzada persistente, del término APT en inglés, se puede visualizar como una operación u operaciones que son llevadas a cabo haciendo uso de técnicas, tácticas y procedimientos, un concepto que vamos a abarcar un poco más a detalle adelante. ¿Y con esto a qué me refiero? Pues robustas arquitecturas. Ellos no operan, vamos a ver, de una manera sencilla. Vamos a ver que estos grupos pues tienen un financiamiento importante, tienen arquitecturas muy robustas y pues uno de los eslogans son las piezas de código malicioso que cuentan con un grado de sofisticación gigante, gigante. Realmente es trabajos muy precisos de grado casi que militar, podríamos hablar, y pues se caracterizan principalmente por ser muy extensos o prolongados y con motivos muy, muy definidos, los cuales pueden ser múltiples. Ya eso lo veremos más adelante cuando hablemos de sectores en los cuales estas APTs como tal se centran en su operación. Hoy en día es común, como mencionaba anteriormente, ver en redes sociales, en blogs, noticias, información relacionada a ataques que causan un severo impacto, ya sea cualquier sector, lo hemos visto, como mencionaba anteriormente, en hospitales, plantas, bancos, etcétera. Pues estos ataques causando una grave afectación no tanto económica, sino también hacia la confianza y reputación de las instituciones que son afectadas. Es más, se puede convertir hasta en un tema de seguridad país. Esto refleja de gran manera el hecho de que existen diversas motivaciones que llevan a grupos a invertir en una gran cantidad de recursos para cumplir un ataque. A partir de esa primicia podemos empezar a entender el hecho de que ante una sofisticación de estos grupos, pues tenemos que tener un conocimiento proactivo y una defensa proactiva de nuestro lado, ya que de la misma manera en que la transformación digital se lleva a cabo de nuestra parte, pues estos grupos constantemente también se están evolucionando y convirtiéndose cada día en adversarios más complicados. Ya resaltamos motivaciones, pero podemos mencionar escenarios cotidianos como los ataques en el sector, ejemplo financiero en los últimos 2 años en la región latinoamericana. Hemos visto presencia en países como Chile, hemos visto presencia en países como Costa Rica, Colombia, etcétera, que habla pues de que sí existe un foco sobre nosotros. Lo que pasa es que normalmente ese foco no es tan mediático o no es tan seguido como lo puede ser la presencia de estas operaciones en otros continentes. Pero pues las cifras millonarias, más que millonarias, yo diría billonarias, están presentes de este lado y ya nos vamos a adentrar un poco más en el tema. Continuando con la presentación, vemos que en el slide 2 se mencionan unos puntos que no los vamos a abarcar uno por uno, sino que vamos a hacer unas analogías en conjunto y vamos a hablar un poco sobre los recientes incidentes y sobre todo acerca de la duda que existe constantemente acerca de que si las naciones o la operación de las naciones cuenta con servicios de inteligencia donde se ha visualizado el uso de herramientas sofisticadas, puede verse como una ciberguerra. En todo ese tema existe una dualidad realmente y ya vamos a ver que pues tal vez sí, tal vez no, pero eso depende mucho de la óptica con la cual se analice. Los recientes incidentes y la opinión pública de alguna manera han causado una duda constante sobre esto, completamente, como mencionaba anteriormente, relacionada a la idea de la ciberguerra. Y aunque no podamos afirmar esto, sí podemos decir a ciencia cierta que la transformación digital pues nos ha llevado a innovación en distintas operaciones ofensivas por parte de los ciberactores como tal. Esto pues nos puede llevar a pensar en el ciberespacio, en todo aquello que contempla nuestros sistemas como una especie de Star Wars, vamos a decirlo, como una guerra constante con fines muy, muy bien definidos. Vamos a detallar un poco más los puntos mencionados. Podríamos hablar inicialmente de los primeros 2 puntos, los podemos analizar en conjunto. Vamos a ver,
Los primeros dos puntos podrían referirse o se refieren directamente al poder interactuar con un sistema del otro lado del mundo de manera completamente anónima. Esto da una apertura a la imaginación humana. Imagínense en lo siguiente, desde la óptica de un ciberdelincuente, la oportunidad de lograr de manera anónima secuestrar los datos de grandes bancas, pedir un rescate y ser prácticamente indetectado. Y digo prácticamente porque pues sí existen atribuciones a grupos y hay casos en los que se han dado detenciones. Sin embargo, también podemos hacer mención a países en conflictos donde en operaciones de espionaje la mejor arma puede ser, ejemplo, una pieza de software que termina de alguna manera siendo indetectado o muchas personas no son conscientes de la operación de esto en un segundo plano en sus dispositivos o bien no saben que forman parte de una amenaza que se encuentra premeditada al mir por mir. El cuarto punto, de hecho, también lo podríamos acercar acá, donde hacemos mención a que definitivamente se podría dar y mencionar, ¿verdad?, lo complejo de estos desarrollos. Lo que hablábamos anteriormente, estas piezas de malware son muy complejas, son realmente ataques que se encuentran muy bien premeditados, que son realizados con una inteligencia por detrás y como mencionamos anteriormente, una arquitectura robusta. Son recursos completamente enfocados en de alguna manera cumplir ya sea un acto delictivo o un acto, entre comillas, de activismo. El anonimato y todo lo que tiene que ver con el mantenernos ocultos en línea o el bien como operan estos grupos de una manera completa anónima, a veces o en todo caso lo que hace es eliminar las fronteras y pues complica en muchos escenarios la atribución de el cómo sucedió esto o quién realizó esto. Sin embargo, pues como mencionaba anteriormente, gracias a los sensores y gracias a los estudios que se hacen constantemente, podemos hacer un análisis del impacto que esto está teniendo en la región. Sin embargo, pues es bastante complicado dar una atribución en muchos de los escenarios debido justamente a lo sofisticado con lo cual son desarrollados estos planes de operación para estos grupos en general. Los puntos 3 y 5 que visualizan en la presentación van también completamente de la mano. Un análisis dedicado a la organización, entidad o país a atacar, pues está orquestado por altas capacidades. Eso quiere decir que tenemos grupos y personal capaz de desarrollar estrategias ofensivas completamente basadas en sectores específicos. Eso quiere decir, de alguna manera, que pues, las APTs o los grupos formados se encuentran enfocados justamente en, pues, atacar a un sector debido a un análisis previo que realizan de esto. Un caso a resaltar puede ser, por ejemplo, el del virus Stuxnet, que muchos de acá lo conocemos, tiene alrededor de, ya tiene más de 23 años, ¿verdad? De la primera vez que se conoció el primer rastro. Estamos para 1996, alrededor de 1996 es que se tiene conocimiento de la aparición de Stuxnet, el cual impactó de gran manera en el mundo y podemos hacer realce en la operación que tuvo en una planta nuclear iraní en la cual tomaron control de un gran número de equipos y pues recibieron la instrucción remotamente de autodestruirse de una manera cautelosa y certera. Esto, ¿verdad? Ya solo con el hecho de pensar que hay un grupo de personas que puede hacer esto, pues debería generarnos de alguna manera escepticismo en cómo estamos operando y en la defensa que estamos aplicando. Por último, volviendo a hacer mención al tema del anonimato y las no fronteras, el hecho de que pues una empresa puede estar al otro lado del mundo y tener un grupo dedicado sobre esta, haciendo análisis de la misma, pues a kilómetros de distancia y de una manera totalmente anónima, podríamos entender entonces que la mayoría de estas operaciones quizás no estén orquestadas pues desde la región directamente, sino que también pueden ser subcontratadas o bien pueden ser totalmente ajenas al conocimiento que tenga el país de sus adversarios o bien la institución de sus adversarios. ¿Esto qué nos permite? Pues de alguna manera nos permite entender que no tenemos que quedarnos con lo que conocemos sobre nuestro ciberterreno.
Cuando hablamos de ciberterreno es las capacidades, adversarios y lo que tenemos de cara a nuestros sistemas. Muchas veces o en la mayoría de ocasiones generamos planes o controles de seguridad pensando en un estándar o metodología y muy pocas veces analizamos el sector en el cual nos desempeñamos y la necesidad de quizás crear controles un poco más personalizados o de crear una defensa un poco más personalizada a raíz de los adversarios los cuales nos vamos a encontrar en la vida real. Más allá de la aplicación de temas de auditoría y demás, pues hay adversarios que están enfocados completamente en causar una disrupción en nuestros sistemas y son el día a día que nos podemos encontrar en el ciberespacio. Como mencionaba anteriormente, podemos verlo como una especie de guerra de las galaxias. En el slide 3, vamos a continuar por acá. Ahora, un punto importante, mencionando lo de que la amenaza más pequeña puede ser capaz de evadir su atribución, es esencial, ¿verdad? Todo el tema que mencionamos anteriormente del anonimato en estos casos. Amenazas quizás no pequeñas, pero con arquitecturas no tan robustas, también se pueden volver muy complejas de analizar o se pueden volver muy complejas de atribuir. Con la atribución me refiero a decir que proviene de X grupo o proviene de X sector, ya que, pues, aunque la amenaza pueda parecer pequeña, en su operación puede contar con un alto grado de, vamos a ver, inteligencia por detrás de ella. Desde la realización de los ataques hasta el análisis de los futuros targets que van a ser tomados en cuenta para atacar a la empresa. Eso quiere decir que, por ejemplo, una amenaza que consideremos pequeña puede tener 1 o 2 años de realizar un análisis a personal crítico de nuestras instituciones o puede tener 1 o 2 años de encontrarse en nuestros sistemas y no hemos logrado detectar nada debido a excelentes técnicas de persistencia que permiten que pues, se adhieran a nuestros sistemas y no tengamos noción completa de la operación de estos. Ya entrados un poco más en estos temas, podemos hablar sobre algunas de las operaciones más llamativas y atractivas quizás en la región. Resalta el caso de Pegasus, que ha sido, pues, múltiples ocasiones mencionado. Yo creo que este es uno de los casos que, pues, por tintes políticos, más ha causado furor, ya que, pues, no se abarcó tanto el aspecto técnico de cómo operó, sino el revuelo mediático que causó. Pero este es uno de los más conocidos y podemos iniciar con este debido a que sí tenemos información un poco más detallada. Pues como mencionaba anteriormente, ya entrados en el tema, mencionamos que la ciberguerra es una duda constante. No obstante, en la TAN, pues no es noticia, a pesar de que tengamos estos casos, a pesar de que conozcamos el hecho de campañas de ciberespionaje, pues como ven en la imagen, hay sectores definidos, hay targets bien específicos. Sin embargo, no señalaremos ningún grupo o atribución directamente y tomaremos como pilar la presencia en las siguientes filminas de malware sofisticado y reportes de empresas especializadas sobre el área. ¿Con esto a qué me refiero? Pues no podemos atribuir a que una persona, un grupo o demás está haciendo uso o la compra de este software, sino podemos verlo desde la óptica en la que conocemos que el software está ahí, pero no sabemos de quién es. Esto a medida de que podamos adentrarnos un poco más en el tema y no poner ninguna etiqueta y hacerlo un poco más, quizás no orgánico, pero más apto para todos, por así decirlo. En la imagen, como pueden observar, hay un gráfico relacionado directamente a la operación de un spyware, un software espía como tal, malware espía, ¿verdad? Adquirido y empleado en Panamá y México. La operación estaba completamente basada en la infección de dispositivos móviles y dispositivos personales. Esos dispositivos pues pertenecían a personal seleccionado, ¿verdad? Por la amenaza y pues la idea era la recopilación de información mediante el software espía. Pegasus tenía como víctimas a funcionarios públicos, políticos, periodistas, ONGs, activistas y varios objetivos específicos en distintas empresas. No apuntaban en general, sino que tenían muy bien definido a quién debía llegar y de qué manera debía llegar. Y también qué información traer, claramente. A pesar de que normalmente esto opera en servicios de inteligencia, pues sí tiene un alto grado manual que está asociado justamente en que necesito específicamente extraer esto y lo van a extraer de dicha manera hasta que esto sea posible, ¿verdad? El software se conoce, fue comprado
a una empresa israelí. De hecho, es la empresa que lo desarrolla. La empresa lleva como nombre NSO. Tengo por ahí el dato. Y pues esto lo que nos puede llevar a pensar era lo que mencionábamos anteriormente. Dos escenarios. El primero, donde las operaciones de inteligencia se realizan desde el propio país por grupos bien definidos, o bien un segundo escenario, donde las operaciones pues son subcontratadas, y eso era lo que mencionamos anteriormente, que rompe el hecho del anonimato y rompe el hecho de las fronteras, ya que pues establece una completa apertura a poder operar desde distintas partes y pues volverse, entre comillas, prácticamente indetectable. Estas no son las únicas naciones con la presencia de Pegasus, pero fueron las que quizás tuvieron un impacto mediático mayor. Y pues en la mayoría de atribuciones, como mencionamos anteriormente, y como vamos a ver en gran parte de esta presentación, aspectos políticos, el ciberespionaje son pues lo que reina quizás acá en la TAM. Los objetivos específicos fueron identificados, la información fue recolectada y hoy por hoy se sabe de juicios, casos que están asociados completamente a la operación de Pegasus y el impacto que tuvo en la región. Como les mencioné anteriormente, no podemos atribuir a una persona ni a un país en específico, pero sí conocemos de la operación de estos grupos y conocemos de la operación de este tipo de spyware que pues sí llegó a impactar notoriamente, y para que escalase a grados de ya juicios y grados, pues, llamémosle mediáticos, habla de que sí causó un impacto significativo. Como todas las APTs que vamos a ver en adelante, y bueno, mencionar de nueva cuenta, vamos a ver que en la mayoría de casos tenemos tintes políticos y de ciberespionaje de por medio. Esto puede entenderse claramente debido a que, pues, quizás nuestro desarrollo no se encuentra en un tú a tú con Europa, Asia, ejemplo, Estados Unidos, Norteamérica en general. México es un país que pues está creciendo exponencialmente. Y esto nos puede llevar a pensar que el tema de que tenga tintes políticos, pues habla de los conflictos que forman parte de la región y qué es lo que realmente reina en ella. Vemos constantemente que pues hay problemas, hay llamemos entre comillas, noticias acerca de problemas tanto sociales como culturales en países muy específicos que vamos a mencionar más adelante, que pueden llevar justamente a que operaciones de ciberespionaje y, ¿verdad?, ataques hacia sectores políticos gubernamentales se den a cabo con mayor reincidencia, debido a que es uno de los problemas o el problema más constante en la región. Tal vez no encontremos ataques tan dirigidos al sector financiero, ataques tan dirigidos quizás hacia plantas de operación, hospitales y demás, pero si lo vemos en el sector político, quizás es un reflejo de la problemática que vivimos como región. Y esto es solo un reflejo de, pues, la operación que tiene por debajo otras instancias, otros grupos en relación a nuestra problemática principal. Vamos a continuar por acá. En el slide 4 podemos ver algunos de los países que, pues, en los últimos años, últimos 3, 4 años, han tenido presencia de actividad ofensiva. Esto no quiere decir que entre los países exista una guerra entre ellos. Realmente eso es lo más, podríamos decir, lo más lejano a la realidad. No hay una presencia real o no hay un conocimiento real de que los países en la región tengan operaciones dedicadas a atacarse entre sí. Normalmente son operaciones que residen o bien internamente con motivos como lo mencionamos anteriormente, como lo puede ser el ciberespionaje, o bien sí tenemos presencia de otras APTs que sí han atacado aspectos muy, muy específicos o instituciones o empresas muy, muy específicas, valga la redundancia, con fines específicos. No todos los países que están viendo por acá comparten el mismo escenario de ataque. Ya vamos a ver que hay APTs dedicadas a cada uno de ellos que han operado de maneras distintas, pero bueno, haciendo mención, en los últimos años, distintos sensores y servicios de Threat Intelligence han detectado la operación de amenazas persistentes en países como Nicaragua, Honduras, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela. Se me van otros, pero los vamos a abarcar más adelante. Y estas operaciones, pues, reflejan lo que mencionábamos anteriormente, quizás una problemática dentro de la región que se ve totalmente aunada a quizás el poco conocimiento de mi ciberterreno, los adversarios y además el contexto cultural y político que viven muchos de estos países.
Con esto, acerca de la presencia de actividad ofensiva, me refiero a que se han detectado la operación de piezas de software malicioso, se ha detectado el uso de herramientas maliciosas que de alguna manera, pues en países como Chile, México, ejemplo, han causado sí el cese de petroleras, o tenemos casos de ransomware que ha operado de gran manera con cifras multimillonarias en el sur de América. Es parte de lo que podemos observar. Volver a mencionar el hecho de que no se tiene conciencia de que existen operaciones entre países dedicados a otros países buscando, por ejemplo, irrumpir o extraer información de los mismos. Caso contrario que podemos ver, por ejemplo, con APTs en Norcorea, APTs en Rusia, APTs en los Estados Unidos, que pues tienen un contexto más, vamos a ver, militar, entre comillas, y acá podemos ver un contexto más asociado quizás al activismo, ya lo vamos a ver más adelante, y al ciberespionaje con tintes políticos. Un ejemplo de detección de APTs en la región, podemos hablar, por ejemplo, de uno de los más comunes y más conocidos, quizás por el hecho de que parte del código de programación que se logró analizar contaba con comentarios en español y, bueno, básicamente toda la operación del grupo estaba en español y la traza se dio a Latinoamérica. Es el machete. También tenemos el caso de Southbook, APT Blind Eagle, que ahorita no recuerdo el nombre de APT, pero pues ya vamos a ver también que se les ponen nombres muy curiosos a las APTs. Blind Eagle es una de las que más estragos causó y las vamos a analizar con mayor detalle por acá. La imagen es muy interesante, como pueden ver por acá, hace referencia a quizás ataques que hoy no abarcaremos, pero que forman parte del impacto que ha recibido la región en distintos sectores. Podemos ver cifras monetarias, también podemos ver aspectos, pues como reina, aspectos políticos realmente. Es parte quizás del día a día con el cual nos vamos a encontrar realmente en la región y pues hay un impacto significativo. Yo diría que mayor a lo que normalmente dimensionamos. El hecho de que esto esté sucediendo, como mencionaba anteriormente, habla de la capacidad de estos grupos y la aplicación de sus capacidades en la región. Vamos a ver, por ejemplo, más a detalle que han existido campañas en las cuales no se mantiene únicamente presencia sobre un país o sobre una institución, sino que el grupo como tal, el grupo adversario, tiene control de varios países, tiene control de varias instituciones y al mismo tiempo. Vamos a detallar eso más en detalle adelante y pues hablemos un poco sobre qué sabemos de la operación de estos grupos. Como mencionaba anteriormente, muchas de las operaciones pasan sin ser atribuidas a un determinado grupo. Esto completamente debido a factores como la poca trazabilidad de estos eventos o lo esporádico que pueden llegar a ser, pero no son tan esporádicos realmente. Eso se debe más, desde mi óptica, ¿verdad?, a la poca trazabilidad que se le ha dado y a la poca cobertura también que se le ha dado. No obstante, como mencionábamos anteriormente, son múltiples los ataques dirigidos a diferentes sectores. Podríamos resaltar, como mencionaba anteriormente, el aspecto político y el aspecto financiero. En Colombia, Costa Rica, Chile han sido pues países que han sufrido una afectación considerable en temas de banca y pues Sudamérica ha sido un nicho de ciberespionaje al igual que México. Sin embargo, la inteligencia aplicada al análisis ha demostrado que, pues, por temas de geolocalización, ubiquemos los ataques por geolocalización. Normalmente estos pueden venir de otro continente, pueden venir desde otro país, pues la traza de estas amenazas normalmente, como mencionamos, no comparte continente o bien no podría estar asociado a operaciones, ejemplo, dedicadas de un país hacia otro, sino que realmente podríamos vernos más como víctimas que como atacantes. Aunque se conozca sobre la operación de ciertas herramientas y software sofisticado asociados a APTs, en los países normalmente podemos vernos como víctimas más que atacantes. Y cuando nos vemos como atacantes, pues nos vemos con tintes políticos y nos vemos con tintes de activismo, lo cual habla, como mencionaba anteriormente, de la realidad de la región. Normalmente esto es un reflejo de la sociedad como tal y de los intereses con los cuales se maneja. En la imagen que ven por acá, tomada del Hacking Team, pues como mencionaba anteriormente, podemos ver algunos ejemplos de la operación de estas APTs y podemos ver algunos ejemplos del impacto significativo que han tenido.
Recomiendo muchísimo leer estos ensayos. Hay información sumamente interesante que pues puede generar a partir de la lectura nuestras propias conclusiones, y eso es algo muy importante. La presentación no tiene como finalidad exponer ningún país y no tiene como finalidad exponer el hecho de que estemos siendo espiados o que, verdad, seamos un target constante, sino tiene como finalidad el hecho de que se incentive la investigación acerca de la operación de estos grupos y cómo nos puede afectar en cualquier momento y cómo todos podemos ser partícipes de una campaña realizada por una APT. Adjunto a esto, que no estamos tan exentos y que pues nuestra privacidad, información y el conocimiento que tengamos de nuestro ciberterreno es algo esencial para poder tener una defensa proactiva y pues hoy por hoy con la transformación digital necesaria. Además de esto, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones acerca de la operación de estos grupos y la presencia de estas herramientas. Nada más estamos dando un vistazo y explorando acerca de pues, cómo nos han impactado y la realidad en torno a todo esto, pero sí es necesario y considero oportuno, ¿verdad?, que saquemos nuestras propias conclusiones, ya que hay datos muy interesantes que nos pueden llevar a entender un poco mejor todo esto. Continuando por acá, hablemos acerca de Machete. Yo creo que es uno de los grupos, o si no, el que más conocimiento tenemos, debido a que, pues, al ser una operación que se le dio trazabilidad a, vamos a ver, regional, por así decirlo, que su operación estaba basada en el continente, pues recibió un poco más de focos, podríamos hablar un poco más de focos, y además afectó gran parte de países de Sudamérica, en la cual los medios también documentaron parte de su accionar, y esto hizo que pues se tuviera un mayor conocimiento y atribución del mismo. Machete como tal es un grupo que a ciencia cierta no se tiene un conocimiento exacto del inicio de su operación. Muchos hablan del 2010, etcétera, pero hay piezas y hay operaciones que se remontan un poco más atrás. Sin embargo, en el 2014, el Kaspersky Lab hizo pública por primera vez la amenaza como tal. Esta amenaza estaba en un 1000 por 1000 comprometida con servicios de inteligencia, milicia, gobierno, nuevamente vemos tintes políticos, contabilizando, en la presentación dice más de 800 víctimas, pero al día de hoy podríamos estar hablando de más de 900, quizás más, realmente quizás más. Aquellas, por ejemplo, que no contaban con los sensores de Kaspersky, o aquellas, por ejemplo, que no fueron de alguna manera analizadas, pues también son víctimas y van entre los números. Entonces, ya hablar de más de 900 víctimas, pues es un número importante, muy, muy importante. Borraría justamente de la presentación el hecho que dice que en su mayoría, y diría que en su totalidad, la motivación era el robo de información. No, no podemos hablar de mayoría, en realidad hablamos de una totalidad. Ese era el fin realmente. Para el año 2012, esta estructura como tal, vamos a definirla como de hacktivismo, entre comillas, tuvo una reestructuración. Según en los 2 años que tenía operación, del 2010 al 2012, pues esa arquitectura permitió tener un mayor grado de complejidad. Esto hablamos de una inversión en la forma en la que operan. Imaginemos como pues todo un escenario en el cual tienen servicios de inteligencia, una arquitectura a nivel de equipos, el desarrollo a nivel de malware. Todo esto son un grupo de personas trabajando de alguna manera u otra, y habla acerca de la complejidad que puede tener todo esto, ¿verdad? En la imagen adjunta, por ejemplo, podemos observar algunos ejemplos de archivos que fueron extraídos o exfiltrados como tal de los países afectados por Machete. Mencionábamos el caso anteriormente de Nicaragua, Venezuela y demás. Como pueden ver, por ejemplo, en los ejemplos de los archivos, pues ya está siendo un poco repetitivo esto, pero tintes políticos. Volvemos a tintes políticos, una realidad, verdad, de la región, pero de alguna manera nos muestra que, pues sí existe, sí existe la operación, es algo constante y tenemos ejemplos tangibles de las mismas. De aquí en adelante, pues queda a criterio de cada uno, ¿verdad?, el análisis de las mismas y el ver cómo estas han operado en los últimos años. Realmente Machete fue un tema muy mediático debido a lo sensible que llegó a ser
la exfiltración de la información. Y pues creo que muchos de ustedes conocerán acerca de la operación del grupo como tal. Personalmente creo que empezaron un poco antes, sin embargo los registros pues apuntan al 2010 y a una reestructuración en el 2012, reporte en el 2014, y muchos al día de hoy mantienen el escepticismo de que la campaña está aún activa. Eso puede ser cierto, a como no puede ser cierto. Realmente siempre he pensado que el mundo del ataque y la defensa es como un tipo de ping pong. De alguna manera respondemos a los embistes de adversarios, y estos en cualquier momento pueden hacer un cese. Estos en cualquier momento pueden poner un parón a su operación y unos meses, años después volver a aparecer. O bien mutar y transformarse en nuevas amenazas. Entonces, decir que del todo puede que el cese de esta operación se diese, pues no. Siempre hay que tener esa incertidumbre alrededor de qué puede estar pasando o cómo puede estar pasando todo este escenario. Vamos con el slide número 7 sobre otra amenaza, Soulbug, la cual fue detectada por Symantec. Mencionar de nueva cuenta que la mayoría de trazabilidad asociada a estas amenazas son desarrolladas por empresas de inteligencia o empresas dedicadas a soluciones de seguridad quizás más ambientadas hacia temas de Threat Intelligence, Response, etcétera, como lo puede ser, por ejemplo, CrowdStrike, Mandiant, Farai, Kaspersky, ESET, etcétera. Normalmente son ellos los que dan esa trazabilidad. Sin embargo, pues la atribución a estos grupos puede venir de múltiples fuentes. Ya más adelante vamos a ver que depende mucho de quién analice la amenaza, el nombre que se le brinde, y también depende mucho, pues, el análisis que reciba, qué tan objetivo y qué tan detallado es. Podemos hablar que muchas veces tenemos presencia de amenazas que la empresa dedicada a analizarlo comparte el país o tiene algún tipo de nexo, y eso puede hacer que no tengamos una trazabilidad por un tema de quizás favores y demás que puedan estar asociados a eso. No quiero decir que esto sea una constante, pero sí es claro que algunas veces depende de quién haga el análisis y quién haga la investigación, podemos tener un poco de datos más concisos y más detallados. Hacer que Southbook realmente, el análisis hecho por Symantec fue espléndido, realmente fue espléndido. Esta es una de las amenazas con un mayor grado de inteligencia que se han reflejado en la región, una complejidad y un orden que de verdad creo que ha sido, desde mi punto de vista, una de las que, o la que más ha operado con orden e inteligencia en la región, impactando en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, y vemos que también tuvo su presencia en el sudeste asiático, toda la parte de Oriente. De nueva cuenta, sigue pues reinando todo el tema del robo de información hacia diplomáticos, políticos y víctimas muy específicas. Pues es repetitivo, ¿verdad? Mencionar el hecho de que todo esto es un reflejo. Realmente vemos que esto es un reflejo, pero nos hace entender que hay presencia y pues tenemos eso a la orden del día. Quizás una de las características principales y más importantes de estos grupos es la capacidad que mencionaba anteriormente de infiltrarse y mantener operaciones en distintos targets. Esto quiere decir que el grupo podía tener presencia al mismo tiempo en, vamos a ver, Brasil, y al mismo tiempo en Argentina, en distintas instituciones. Visto desde la óptica laboral, imagínense lo que es tener control de eso al mismo tiempo, tener una arquitectura trabajando y un servicio de inteligencia que esté analizando todo aquello que estoy recolectando. Esto habla de la complejidad y el orden con los cuales operan estos grupos. Pues bien, habla, entre comillas, excelente de la operación de la APT, ¿verdad? Y la estructura que manejaban, ya que al ser capaz de analizar la información, penetrar en los sistemas de los clientes, mantener el control en los mismos, todo el tema de la persistencia y al mismo tiempo realizar su cometida, pues no es solo una víctima, sino múltiples, es un reflejo de lo sofisticado que pueden llegar a ser estas operaciones. Si existen operaciones de esta índole que también afectan no solo al sector político, sino que, pues, a criterio propio, preguntémonos, ¿existen operaciones que afectan nuestro sector, ya sea el financiero, gubernamental, educacional? Pues está a la orden del día que podamos ser víctimas de ataques como estos tan sofisticados. Esto nos tiene que, pues, despertar el chip o encender la chispa justamente
de ser proactivos y empezar a conocer más nuestro ciberterreno y defenderlo de una manera quizás más a la vanguardia. Continuamos por acá. Bueno, tuvo mayor impacto en Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y, bueno, dentro de los países, ¿verdad? América Latina. Ahí mencionábamos el sudeste asiático, pero en lo que es América Latina, esos principales fueron los países que por ahí tuvieron una mayor repercusión. Actualmente no hay registro de una operación continua de la APT. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, no sabemos si esta puede llegar a mutar o si puede ramificarse, etcétera. Lo que sí es completamente cierto es que hay presencia, existió presencia y Latinoamérica no está exento a esto. Vamos con Bleed Eagle, también una de las APTs más sofisticadas, con un grado alto quizás de inteligencia aplicado a sus víctimas. Esto quiere decir que premeditaron súper bien su ataque, premeditaron de una manera clínica, realmente clínica militar, el accionar que realizaron. Ya vamos a ver en detalle que, o como pueden ver en la imagen, utilizaron pues el conocimiento del ciberterreno, llámese por ejemplo la suplantación de identidad, haciendo uso de instituciones gubernamentales de confianza para la obtención de datos y demás. Realmente operó de una manera muy, muy inteligente. No tuvo quizás el impacto que vimos en Southbook, pero operó de una manera también muy, muy precisa. El tema, de nueva cuenta, de los nombres curiosos, como les mencionaba, son asignados por firmas de detección de amenaza, frameworks, y pues depende, como les mencionaba, realmente de quién lo esté analizando y el nombre que le quiera poner. Lo más común es encontrar nombres de animales en el caso de CrowdStrike, por ejemplo, Bleed Eagle. Podemos ver, ejemplo, casos como Kirin, Cheetah, etcétera, que están asociados completamente a detectar o identificar un país. En lo, en el blog, perdón, de CrowdStrike podemos encontrar más información en la bibliografía de la presentación. Hay unos links referentes a estos grupos, cómo se identifican, para que pueda ser un poco más sencillo. Ya ahí sería andar, ¿verdad?, en terminologías y demás, pero esos nombres curiosos pues son puestos normalmente por firmas de detección de amenaza o bien servicios de Threat Intelligence. También es común encontrarnos el hecho de APT más un identificador de la amenaza, en este caso 38. Hace unos año y medio, una de las amenazas que quizás más vimos por ahí en redes sociales fue el caso de la APT 29, que el FBI andaba buscando desesperadamente. Y este número como tal únicamente es un identificador que se le brinda a la amenaza según su geolocalización. Hay identificadores para cada una de ellas, dependiendo del país en el cual procedan o dependiendo de la región en la cual procedan. Al igual que el nombre de animales, también se les brinda, depende de la geolocalización de la cual procedan. Y ahora sí, hablando un poco de Bleed Eagle, en el año 2018 se da el inicio de una campaña que afectó de manera muy significativa y disruptiva no solo a un sector, sino que pues se enfocó en múltiples sectores. Esto cambia un poco el escenario que veníamos mencionando anteriormente. No solo vemos afectación en el sector político, sino que vemos, por ejemplo, que afectó la industria petrolera, la manufacturera y como siempre, ¿verdad? No podía faltar. Donde hay dinero, hay ataques, eso es una realidad. Y el sector financiero pues fue también gravemente golpeado por esta APT. Lo curioso quizás de esta amenaza reside en el conocimiento, como les decía anteriormente, de sus víctimas para el accionar delictivo. Estaba muy bien premeditada. Un phishing dedicado y la suplantación de identidad utilizando a instituciones de confianza, pues permitieron una propagación y efectividad excelente en el grupo. Quizás hablemos un poco con buenas palabras de todo esto, pero la idea es que entendamos que son amenazas muy sofisticadas y están muy bien hechas. Y esto es un reto hacia nosotros como profesionales en el mundo de la ciberseguridad, a constantemente estar mejorando todo lo que tenga que ver con nuestros procesos de defensa, desde controles hasta frameworks, metodologías que nos hagan mejorar constantemente, conociendo que hay adversarios que pues operan con tal complejidad. Algo que hoy en día quizás nos parece cotidiano, como lo es todo el hecho de ataques, pero realmente estos casos que estamos viendo llegan a nosotros sin un estudio previo. ¿A qué me refiero? Podemos decir, sí, utilizaron phishing, sí, les enviaron un correo, etcétera. Pero es porque quizás nosotros estemos acostumbrados a recibir ese tipo de correo y a identificarlo de manera
vamos a ver, rápida, sencilla, debido a que, ejemplo, no tenemos una cuenta en Amazon o no tenemos una cuenta en Netflix, etcétera. Y por ahí nos llegó un correo de suplantación de identidad. Estos son ejemplos muy sencillos. Sin embargo, imaginemos un escenario en el que una persona esté completamente dedicada a analizar nuestros gustos, preferencias y decide estudiarnos y utilizar todo esto como un arsenal de señuelos para obtener nuestra información. Esto se visualizó con un mayor impacto en Colombia, Panamá y Ecuador. Ya para Hola, cerrar, Kevin. sí, dime. Disculpa, sí, de hecho, justo te iba a comentar que ya estamos por llegar al tiempo de preguntas y respuestas. Ok, excelente, excelente, excelente. Así para cerrar Un brevemente minutito el más, sí, tema, perfecto. sí, así para cerrar brevemente el tema de las conclusiones, creo que realmente ya las hice anteriormente. Seamos proactivos y conscientes. Los mecanismos de seguridad tradicionales también son conocidos por los atacantes. Debemos conocer nuestro ciberterreno, ser cercanos a la operación de estos grupos. Si, por ejemplo, investigamos acerca de cómo han operado, vamos a conocer qué técnicas utilizan y esto nos puede llevar a conocer un poco de en qué estamos fallando realmente. El tema de la innovación y la transformación digital, pues también, a medida que nuestros productos y mercados crecen, también lo harán los adversarios. Eso quiere decir que cuando creemos innovación, vendrá innovación del otro lado. Y debemos considerar el hecho de que no estamos exentos de recibir ataques. Rápidamente, estamos acostumbrados a recibir campañas de ataque de manera esporádica, sin un grado de inteligencia hacia nosotros. Pero imaginemos qué pasaría si alguien dedica esfuerzo en conocer nuestros gustos y preferencias y diseñar un ataque especialmente enfocado en obtener nuestra información. Y esa información o bien accesos, permisos, etcétera, que forma parte de pues nuestra operativa diaria, imaginen ustedes cómo podría de alguna manera afectar sus sitios de labor o sus sitios de trabajo en general que estén desempeñando. Esto sería, espero que les haya gustado realmente, es un pequeño repaso de las APT y por ahí están más datos acerca de la operación de las mismas, están bastante interesantes realmente. Y por último, estamos con el espacio de preguntas y comentarios. Excelente. Muchísimas gracias, Kevin, por esta excelente presentación. Como dices, en Latinoamérica no dejamos de estar exentos a este tipo de ataques, aunque no sean tan mediáticos. Entonces, igual, tenemos que estar preparados para esta situación. Pues bueno, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Mm, Bueno, para preguntas que pudieran tener para Kevin. Um, mm, aquí, una pregunta. Mm, no veo yo exactamente muchas preguntas. No sé si fuera, alguien quisiera levantar la mano para darles el micrófono. Permíteme un segundo, por favor. Que no tenemos. Ok, no, creo que las estaban escribiendo todavía. Veo aquí una pregunta. ¿Cuál es la amenaza por la que más nos deberíamos preocupar desde el punto de vista empresarial? Yo diría que no sería una única amenaza, sino conocer mejor el terreno en el cual se desempeña. Ejemplo, si hablamos de un sector empresarial, pues hay múltiples sectores. Tenemos el financiero, ejemplo, o tenemos el sector salud. Depende de dónde se movilice la empresa y el análisis que hagamos de nuestros adversarios. Conocer, por ejemplo, qué afecta o quiénes están afectando el nicho en el cual nos desempeñamos es la mejor manera de saber cuáles son las amenazas de las cuales tenemos que tener conciencia constantemente. Es más un análisis, vamos a ver, de nuestro mercado, de nuestro nicho, a raíz de los ataques y amenazas que están constantemente, pues, llegando y acercándose a este como tal. No es tanto una amenaza específica, sino más bien conocer nuestro terreno de defensa y conocer qué tipo de amenazas están operando sobre el sector empresarial en el cual nos desempeñamos. No es lo mismo una amenaza, por ejemplo, para el sector salud, que también puede ser visto como empresarial, entre comillas,
empresas dedicadas, ejemplo, a Mediclean o a la creación de suplementos fármacos, etcétera, tienen su propio nicho de ataque. Entonces es más un tema de analizar los adversarios a los cuales pues, nos encontramos expuestos constantemente y el nicho en el cual nos desempeñamos. Sin embargo, el phishing creo que debería ser como, así para mencionar alguno, casi siempre es el medio, ¿verdad? Entonces, creo que para todos el phishing debería ser algo a tener en cuenta. Muchas gracias. Veo una pregunta. Veo que Marco Antonio tiene su mano levantada. Si quisieras abrir tu micrófono. Sí, nada más para comentarles que el chat está deshabilitado de este lado, ¿eh? No podemos escribir. Ok. No sé, saca Valencia, si me pudieran apoyar. Veo aquí escrita creo que ahora ya veo tu pregunta, Marco Antonio. Sí, Al ser los motivos políticos, económicos o el lockdown de la industria de los APTs, ¿en qué porcentaje consideras que las pymes o SMB son susceptibles a este tipo de ataques? Bueno, también mencionan la implementación o metodología de un cyber kill chain es una estrategia efectiva para minimizar el riesgo. ok, respondiendo a la primera pregunta, podemos verlo en dos escenarios. El primero es asociado completamente a que, ejemplo, ¿son susceptibles a una APT? Sí, sí son susceptibles. Ahora bien, ¿qué tan susceptibles? Eso depende mucho del tamaño y envergadura de la empresa. Ejemplo, puede ser que esta pyme se dedique a un caso muy, muy específico. Puede ser un caso muy, muy específico. Ejemplo, no sé, servicios de inteligencia, servicios de salud, que de hecho son uno de los targets más buscados. Ahí te diría, sí, sí puede ser posible que una APT tenga pues hincapié sobre tu operación. Sin embargo, muchas de las amenazas que forman parte de una APT desencadenan minigrupos o desencadenan accionares a partir del conocimiento de cómo operan. No basta con el hecho de que una APT nos ataque, sino que gracias a las tácticas, técnicas y procedimientos que estas APT desarrollan, muchos otros grupos, quizás con un grado menor de sofisticación, operan de la misma manera utilizando el conocimiento que tienen de las amenazas utilizadas por estos grupos, lo cual habla de que no necesariamente el hecho de que una APT esté activa, sino en realidad el hecho de las técnicas que desarrollan estas APTs puedan ser utilizadas por otros y afectarnos directamente. Esto de alguna manera que nos hace pensar que aunque seamos una pyme, pues tenemos que tener conocimiento de nuestro terreno, ya que de alguna manera u otra esto puede mutar, puede variar y ser utilizado por otros grupos quizás no tan sofisticados. La implementación de un cyberkill chain es una estrategia sumamente efectiva. Ahora bien, aunada a otro tipo de escenarios. Yo recomiendo mucho el hecho de que desarrollemos equipos de tree hunting, anidados a equipos de Purple Team, que podamos hacer de alguna manera una inteligencia colectiva para conocer tanto qué nos pega, qué nos podría pegar y qué tenemos en criterio de riesgo actualmente. Gracias. Tengo por aquí otra pregunta. ¿Existen esfuerzos de cooperación internacional en Iberoamérica para monitoreo, detección de grupos cibercriminales y ataques de seguridad? ¿Sabes cuáles son estos? Realmente puedo hablar de dos escenarios. Y aquí es andar un poco más en el tema underground y también podríamos hablar más acerca de la parte comercial. Hay dos esfuerzos y dos vertientes. La primera sería de grupos bien definidos, los cuales normalmente están organizados por los CECIR de cada uno de los países. Monitorean, generan detección, están informando constantemente. Los esfuerzos cooperativos creo que al día de hoy están siendo más significativos y estos CECIR se están alineando y apoyando más en común. Sin embargo, existe una comunidad creo más robusta y más aplicada en el ámbito underground. Existen grupos dedicados justamente a estar dando traza
de este tipo de amenazas, podemos encontrar grupos en plataformas tan sencillas como Discord o Telegram, que por ahí están dando un seguimiento a cómo están operando todo este tipo de amenazas. Entonces podemos verlo desde dos puntos. La parte comercial conocida y la parte underground. Ambas vertientes están haciendo esfuerzos. También el hecho de que los ESIR por país están haciendo, realmente creo que en los últimos años han hecho una labor muy significativa. Quiero resaltar el caso de Colombia, que para mí ha hecho uno de los mayores avances en esa parte y que pues mantiene uno de los monitoreos y cooperación internacional más robusta, personalmente. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, por la cuestión del tiempo, voy por una pregunta más. ¿Cuál podría ser un impedimento técnico para los fabricantes de los sistemas operativos, principalmente de celulares, como Apple y Google, para que los APTs como Pegasus no puedan ser detectados por mecanismos propios de seguridad del sistema operativo? Vamos a ver, creo que a pesar de que se generen mecanismos que parezcan ser los más efectivos en el momento, tenemos que ser conscientes que estos forman parte de la transformación también de las amenazas. Entonces, por más que cerquemos y por más que se generen mecanismos de seguridad que se apliquen a quizás no permitir la descarga de código o empezar a filtrarlo por el tipo de comportamiento, firma, etcétera, es imposible, diría yo, ponerle un cese completo a la operación de estos grupos. Realmente un impedimento técnico para los fabricantes, yo diría que es la innovación realmente de los adversarios. Y que lamentablemente no van tan rápido Es como correcto. en Sí, sus correcto. ataques como nosotros en prepararnos. Es Eh, correcto. Ok, bueno, creo que esa de todos modos era la última pregunta. Entonces, bueno, creo que podemos cerrar aquí la sesión para prepararnos para la siguiente presentación de Freddy. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Kevin, por bueno, Un gusto. compartir tu conocimiento y ayudar a apoyarnos con las preguntas y las respuestas. Y pues bueno, veríamos a todos dentro de un par de minutos. Muchas gracias a todos por el espacio.